El doctor Luis Gonzalo Lozano es abogado con especialización en Derecho Penal y docencia universitaria, magíster en Derecho Penal, candidato a doctor en la Universidad Libre, profesor de pregrado y posgrado en esta misma universidad, y nos ilustrará sobre los aspectos penales del habeas data. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy cordial. Vengo de la Universidad Libre y soy docente de unas 4 universidades a nivel de maestría y de especialización, y hasta el año pasado tuve el honor de dirigir el programa de especialización y maestría en Derecho Penal de nuestro Instituto de Posgrados, que presenta unos apoyos a nivel nacional a las seccionales y a otras universidades. Bien, un saludo al doctor Andrés Velandia Canosa por su gentil invitación, y nuestro agradecimiento a los profesores Gonzalo Pérez y al profesor Aaron Soto, que nos han ilustrado sobre el tema en el contexto de en los países venezolano y del Perú. Bien, voy a trabajar el tema ley de habeas data y derecho penal. Entonces, vamos a hacer algunas aproximaciones conceptuales iniciales, a pesar de que los profesores nos han ilustrado cómo opera este fenómeno jurídico en otras latitudes. Vamos a mirar cómo se origina el tema en Colombia y cómo hacemos un pequeño barrido constitucional para poder aterrizar en la temática y para conectarlo al derecho penal y procesal penal. Punto primero. La Constitución de 1991 trajo básicamente 3 cambios en el mundo del derecho constitucional. Primer punto. El derecho constitucional del constituyente del 91 trae una caracterización que fijan los estudiosos de derecho constitucional: una constitución antropocéntrica. Y una constitución antropocéntrica significa, en consecuencia, que el Estado, el aparato estatal, que todo el engranaje jurisdiccional, administrativo, de control, de fuerza pública, etcétera, etcétera, gira, gravita en favor del respeto por la dignidad humana y por la potencialización de los derechos inherentes al reconocimiento del valor del hombre, del valor del ser humano solo por su existencia. Ese primer elemento va a ser nuclear en la teoría constitucional. El carácter antropocéntrico del ordenamiento constitucional va a tener como fundamento central el reconocimiento de la dignidad humana y el reconocimiento, protección y garantía de los derechos inherentes a ella. Primera caracterización constitucional del ordenamiento del 91. Segundo, un ordenamiento de Estado social de derecho trae otra característica importante, y es la constitucionalización de una amplia gama, de un plexo significativo de derechos. Y esa constitucionalización de los derechos se entienden en el mundo jurídico como derechos subjetivos. En la teoría jurídica, un derecho subjetivo es aquella facultad, es aquella posibilidad, aquella prerrogativa que el sistema jurídico le otorga a una persona, pero que le da una herramienta jurídica para garantizar su protección, para garantizar su no vulneración, para garantizar acudir ante un juez o una autoridad administrativa. Una de las grandes diferencias con el tema que nos trae el profesor del Perú y con el profesor de Venezuela es que en Colombia, como lo veremos ahora, no existe acción constitucional que garantice el problema de la habeas data, mientras que los otros derechos fundamentales tienen instrumentos de carácter constitucional para su protección. El recurso de amparo, la acción de amparo en México y en Venezuela, la acción de habeas corpus que nosotros conocemos con relación al fenómeno de la libertad, que es un derecho central para la teoría del derecho penal y procesal penal, tiene protección constitucional, tiene acción constitucional, y ahí el tema de estudio del derecho procesal constitucional. Bien, en nuestro esquema, como lo veremos con la ley estatutaria, esas facultades del problema de la protección
del habeas data se las otorgaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a través de un trámite realmente de carácter administrativo, sin muchos dientes y sin un procedimiento muy claro y definido en términos del ordenamiento procesal. Entonces, el segundo elemento, para contextualizar el tema, es que los ordenamientos de estados sociales de derecho constitucionalizan los derechos, permiten que el ciudadano de a pie acuda a través de una acción constitucional ante un juez para garantizar la protección, la no vulneración o la amenaza de protección de un derecho. Y eso es lo que han traído los profesores hoy como el tema del control de constitucionalidad. En la teoría constitucional se conocen dos instrumentos de control de constitucionalidad. Uno, el control concentrado, y entonces todo Estado social de derecho crea un tribunal y una jurisdicción constitucional. Y en nuestro caso está la Corte Constitucional y conoce entonces de las acciones directas de control de constitucionalidad, en control previo o control posterior, y las demandas de inconstitucionalidad. Pero a la vez tenemos el mismo sistema mixto del Perú, que es el famoso control difuso de constitucionalidad. Los jueces en Colombia, por vía de la acción de tutela o acción de amparo en el exterior y la acción de habeas corpus, básicamente son jueces constitucionales. Entonces, nuestro sistema de control de constitucionalidad es un sistema mixto, concentrado por un lado y difuso por el otro, y entonces vamos a encontrar que la Corte Constitucional se reserva la posibilidad de la revisión de las sentencias, y encontramos entonces sentencias SC de constitucionalidad y sentencias de unificación de tutela en el control concentrado y en el control difuso de constitucionalidad. Entonces, la constitucionalización de los derechos previstos en el ordenamiento constitucional, no como declaraciones de buena voluntad, como existía en la Constitución de 1886, sino como verdaderas herramientas de los ciudadanos para hacerlas efectivas a través de un instrumento procesal, comillas, acceso a la justicia, un instrumento de acceso al engranaje jurisdiccional que le permita una decisión definitiva sobre el tema. Y pues también la jurisprudencia constitucional, aunque no está explícitamente concebido en el contexto constitucional, ha venido desarrollando un principio que viene cogiendo gran vuelo precisamente a nivel constitucional. No solo es el acceso a la administración de justicia en procura de la defensa de un derecho o la protección frente a una amenaza, que sería el acceso a la maquinaria jurisdiccional, el engranaje jurisdiccional, sino el derecho a obtener una completa resolución del problema propuesto. Y eso es lo que se conoce en teoría constitucional como el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha tenido un extraordinario desarrollo jurisprudencial en Colombia, de la Corte Constitucional y de los tratadistas en materia constitucional, pese a que no hay una norma específica en el ordenamiento constitucional que lo consagre. La tercera idea entonces sería la existencia de una jurisdicción constitucional que se ocupe del control constitucional. Control que se hace con efectos de cosa juzgada constitucional, y eso pues va a tener todo un problema que sería objeto de una gran discusión. Lo trajo tímidamente el profesor Gonzalo Pérez, y es el problema del papel del precedente y el papel de la interpretación jurisdiccional y el papel de lo que ahora se conoce como una teorización formidable desde los profesores italianos que ha citado el doctor Andrés Velandia, Zagrebelsky, el profesor Miguel Carbonell en España, el profesor en Derecho Penal Luigi Ferrajoli en Italia. Bueno, todos estos maestros que vienen trabajando en un moderno análisis constitucional de la problemática de los países y de los derechos, la famosa teoría del neoconstitucionalismo, que es uno de los temas en boga de mayor avance en nuestra contemporaneidad. Bien, esos tres elementos distinguen un Estado social de derecho en punto de la protección de los derechos. Y por eso, hoy todas las áreas, como el derecho administrativo, como el derecho de familia, como el derecho laboral, como el derecho civil, como el derecho comercial, y por supuesto el derecho penal y procesal penal, hoy se habla de un derecho constitucionalizado. Por eso la base del análisis de cualquier figura necesaria e inexorablemente debe partir del ordenamiento constitucional, porque la Constitución transversaliza los sistemas jurídicos.
el ordenamiento sustancial o el ordenamiento procesal, terminan transversalizados de iniciación hasta su terminación por razón de la problemática de la interpretación, de la regulación de naturaleza constitucional. Bien, con esas tres características, por favor no las olviden, vamos a entender la génesis en Colombia del problema de la habeas data. Entonces vamos a decir, primero, un Estado social de derecho que en sus principios desarrolla y avanza del Estado clásico liberal manchesteriano de la Revolución Francesa, implica la protección de unos derechos que ya antes habían sido tratados por el Estado liberal y que ahora resultan de importancia prioritaria en razón al avance de la sociedad. Los autores que tratan estos temas y la jurisprudencia constitucional hablan de dos elementos que quiero traer a colación para la génesis y la ubicación teórica del problema de la habeas data. Anteriormente, la regulación constitucional y legal en punto de acciones básicamente protegía a la persona física y a la propiedad. Derecho a no ser torturado, derecho a no ser desaparecido, derecho a un debido proceso, derecho a que no haya pena de muerte, derecho a que no haya tratos crueles, inhumanos o degradantes, a que no haya suplicios, a los principios de proporcionalidad. Y por supuesto el derecho a uno de los derechos que es obligatorio de protección en una sociedad capitalista o burguesa como la nuestra, que es el derecho a la propiedad. Básicamente los estudios constitucionales y los desarrollos constitucionales se basaban antes de la Constitución del 91 en la protección de la persona física y de sus bienes. Pues con el avance de la sociedad pasamos de la protección jurídica de lo material a la protección jurídica, comillas, subrayado, resaltado y en negrita, a la protección de lo inmaterial. Y este problema de los datos, y este problema de la privacidad, y este problema de la intimidad es básicamente hoy en la teoría constitucional y por supuesto en el derecho penal y constitucional la protección a derechos que son de naturaleza inmaterial, pero que tienen una enorme relación, una enorme importancia, una gran significación en el ejercicio de los derechos de las personas en un país. Los autores, aquí me refiero al maestro Mario Malo Garizábal, sostiene, bien, sostiene, de pronto es que el tono de voz está muy alto, entonces lo bajamos. Vienen a escuchar, muy bien, ¿no? El derecho de habeas corpus es uno de los derechos que se enmarca en la protección del derecho a la privacidad o intimidad de las personas. Y esa es la génesis constitucional en el derecho colombiano. Es parte de los derechos de la privacidad o intimidad. Entonces, ¿cómo se explica constitucionalmente este tema? Se dice, el derecho y el derecho constitucional y por supuesto el derecho penal es un producto histórico y cultural. Es una ciencia social que regula el avance de la sociedad. Quienes estudiamos algunas décadas, yo solo llevo 25 años de abogado y 15 de profesor universitario, nunca nos imaginábamos el problema de la adopción de las parejas del mismo sexo. Y no nos imaginábamos toda la regulación que ha habido en los llamados derechos de tercera generación, que actualmente es un tema discutido en el nivel constitucional. Sin embargo, la realidad supera la ficción. La realidad histórica, el mundo de la coexistencia social, tiene cosas que siempre el mundo jurídico queda rezagado. Así pues, se concibe desde la teoría constitucional que los seres humanos, en la interacción con las demás personas,
Los seres humanos existimos en la individualidad y somos sujetos de derecho a través del principio de dignidad humana, pero vivimos en comunidad familiar, en comunidad social, en comunidad educativa, en comunidad cultural, en comunidad laboral, y cuando estamos declinando en la vida, tenemos allá otros fenómenos desde la familia nuevamente. En esa interacción social hay un margen público y hay una zona de privacidad, zona de intimidad, zona de lo íntimo. Y en la zona de lo íntimo está la correspondencia y la comunicación privada. Por eso, en principio es inviolable la comunicación privada y es inviolable la correspondencia. Primera idea. Segunda idea, está la inviolabilidad de los documentos, de la producción escrita que cada quien tiene en su fuero personal, de la inviolabilidad del domicilio, en principio. Y entonces aquí va a aflorar un tema de derecho penal y procesal penal fantástico, el problema de los registros y allanamientos en procura de la investigación criminal y de la demostración de una hipótesis delictiva a través de un juicio que en nuestro país, ustedes saben, es un juicio de tendencia acusatoria, un juicio que tiene como características constitucionales y legales un juicio oral, público, concentrado, inmediato y contradictorio. Y la inviolabilidad del secreto profesional, que está arreglado en el artículo 74 constitucional, inciso segundo. Dentro de este plexo genérico de la intimidad o la privacidad como un derecho inherente a la persona humana, surge uno que empieza a tener su regulación en Colombia en el año 2008 con el habeas data financiero, crediticio y comercial, y en el 2012 con la regulación de todos los datos y todas las bases de datos de naturaleza pública y de naturaleza privada. En ese primer contexto, entonces, surge el tema habeas data en nuestro país. Ahora, ¿por qué la regulación del habeas data como un fenómeno del derecho a la privacidad o la intimidad? Y aquí, ojo con esto. Los datos, es decir, la información que circula en el mundo social y la información que se almacena, hoy tiene un gran efecto en el mundo de las relaciones sociales, no solo en el mundo de las relaciones económicas, bancarias, aseguradoras, crediticias, comerciales, etc., sino en general en el mundo de la actividad moderna, que es una actividad globalizada y mundialmente internacionalizada. El origen de la protección de los datos, según los estudiosos, surge de un fenómeno revolucionario en la teoría de las ciencias sociales. La revolución de las llamadas tecnologías en información y comunicaciones, TICs. Hoy, una cirugía de Alemania de corazón abierto se hace a través de un computador y un programa de computación. Estaba operando el profesor de cardiología de la Universidad de Bonn en el hospital de cardiología aquí de la Clínica Chayo. Hoy las edificaciones se hacen con base en programas computacionales de punta que circulan en el mundo. Hoy el derecho y también el derecho penal y el derecho constitucional no es producto de la soberanía nacional de los países. El derecho interno, el derecho constitucional y el derecho penal y procesal penal hoy tiene unos estándares universales mínimos que conocemos como el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Y esa es la globalización en el derecho penal y en el derecho constitucional, y esa es la internacionalización del derecho constitucional y del sistema jurídico interno. Eso significa, queridos colegas, que ha ocurrido hace algunas décadas, hace unos 20 o 30 años básicamente, un fenómeno revolucionario en las prácticas sociales. El manejo de la sociedad digitalizada e informatizada. Todo hoy se hace a través de un ordenador y un computador.
Acabo de leer un artículo de unos psicólogos en una universidad que acaban de hacer un estudio en los Estados Unidos sobre cuál ha sido el efecto de la década de los niños que tienen menos de 10 años que nacieron en la sociedad digitalizada. Y ahí aparece la potencialización de unas funciones del neocórtex, que es la membrana que permite las funciones cerebrales superiores del cerebro, y eso va a permitir que el hombre viva más y viva mucho más inteligente. Solo un efecto desde la neurociencia, desde la neurofisiología. Y hoy entonces este proceso de las llamadas hasta hace poquito NTICs, nuevas tecnologías en informática y comunicaciones, ya no son nuevas, ahora se habla de TICs, de las tecnologías en informática y comunicaciones. La guerra entre el Estado y los grupos guerrilleros la está ganando por la informática y por la inteligencia satelital. Cómo mataron a Cano y cómo han hecho estos operativos exitosos a punta de tecnología moderna. Y hoy con un clic usted se conecta con el mundo entero. Ese acceso a las bases de datos, ese acceso a la información contemporánea universal, es un fenómeno de honda trascendencia frente al derecho a la honra, frente al derecho al buen nombre, frente al derecho a la privacidad de los seres humanos, y por eso resultó indispensable regular el fenómeno de la Big Data en Colombia. Ahora, es de tal trascendencia el problema de las tecnologías en informática y comunicaciones que los historiadores y los sociólogos las están equiparando a los grandes momentos históricos del desarrollo de la humanidad. Se está diciendo que las TICs hoy son un invento científico formidable, equiparado a cuando el hombre consiguió la rueda y cuando el hombre inventó el fuego y cuando el hombre inventó el motor, inventó la luz, el teléfono, la escritura, etcétera, etcétera. Esos momentos revolucionarios en la interacción de los seres humanos con el medio social, con su familia, en sus negocios, en las relaciones con el Estado, etcétera, exigen una regulación especial desde el mundo jurídico que teóricamente debe estar en consecuencia con el avance social. Es entonces una primera aproximación histórica, sociológica y política del fenómeno de la Big Data dentro del derecho a la zona de privacidad, de intimidad de las personas. Bien, si es así, tenemos que decir que existe en nuestro país y a partir de nuestro sistema constitucional una tensión jurídica, un problema jurídico, un conflicto jurídico que hay que solucionarlo.